Bueno, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla en este momento para presentar lo que ustedes están viendo, que es el título tercero del Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la Orden Franciscana Seglar. Habíamos visto los dos primeros títulos, ¿no? El primero, principios generales a todo el estatuto. El título segundo, el cometido o rol de los superiores mayores. Ustedes saben, superiores mayores son ministros generales, ministros provinciales y el equivalente de los custodios. Y ahora, hoy nos toca, para concluir estos dos encuentros, el título tercero, cometido o rol de los asistentes espirituales. Y comienza con el artículo 12, que también tiene este, este título tercero tiene sus principios generales. Voy leyendo y explicando, ¿eh? Artículo 12, párrafo uno. Dice así. El asistente espiritual es la persona designada por el superior mayor competente para prestar este servicio a una determinada fraternidad de la OFS y de la JUFRA. Interesante, aquí ya aparece la JUFRA, no solo la OFS. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es el asistente espiritual? Es la persona designada o nombrada por el superior mayor. Y dice competente, es decir, aquel superior mayor, por ejemplo, si se trata de una fraternidad local, que erigió canónicamente esa fraternidad local. Párrafo segundo. Para ser testigo de la espiritualidad franciscana, del afecto fraterno de los religiosos hacia los franciscanos seglares y vínculo de comunión entre su orden y la OFS, el asistente espiritual sea preferentemente un religioso franciscano perteneciente a la primera orden o a la TOR. ¿Mm? Tercera orden regular. Bien, ante todo, testigo, la vida nuestra, de los asistentes espirituales, tiene que ser honesta, tiene que ser transparente, tenemos que ser ante todo testigos. Eso es lo que esperan los franciscanos seglares de nosotros. Y por supuesto, expresar este afecto fraterno de nuestros hermanos frailes hacia los franciscanos seglares, ser vínculo de comunión, evitar todo lo que pueda constituir división, ¿no es cierto? Y bueno, y el texto dice, termina diciendo este párrafo segundo, preferentemente un religioso franciscano. Antes debía ser no solo religioso franciscano, debía ser sacerdote también. Pero hoy la iglesia permite que sea todo religioso franciscano, de la primera orden o de la TOR. Después vamos a ver qué otras posibilidades hay para cuando no conseguimos un asistente religioso franciscano, qué otras posibilidades tenemos para nombrar asistentes. Sigo con el artículo 12, párrafo tercero. El asistente espiritual es miembro de derecho con voto del consejo y del capítulo de la fraternidad a la que presta la asistencia y colabora con ellos en todas las actividades. No goza del derecho de voto en las cuestiones económicas ni en las elecciones en sus diversos niveles. Bien, vamos a ver si podemos explicar este párrafo tercero. Dice que es miembro de derecho, ¿m?, del consejo y del capítulo de la fraternidad. Y dice con voto, ven que está en rojo, o sea, puede votar en todos los temas que se están deliberando. Pero después dice en rojo también, no goza del derecho de voto en dos cuestiones. Cuando hay que votar, cuando hay que tomar una decisión económica, o en las elecciones, por ejemplo, de un ministro, de un consejo, de una... O sea, antes, o sea, 50 años atrás, 60 años atrás, los asistentes votaban en las cuestiones económicas
Y si bien no votaban en las elecciones, pero designaban con el dedo a quién había que votar. No, por suerte los franciscanos seglares ya son adultos, gente madura, tiene mayoría de edad, entonces no hace falta que los frailes le digamos a quién tienen que votar, ¿eh? Entonces, pero en todo el resto, en todos los otros temas, tiene derecho a voto, ¿eh? Y si bien no vota en cuestiones económicas, sí tiene que opinar, puede opinar, está llamado a opinar sobre temas administrativos también, desde la perspectiva de de la, de lo que es la moral cristiana, la moral católica, digamos. En ese sentido, puede opinar, pero, no tiene, pero cuando hay que tomar una decisión, no puede votar, no tiene, y tampoco en las elecciones. Sigamos adelante. Capítulo, perdón, artículo 13. El cometido principal. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el cometido principal del asistente? Y fíjense ustedes. Primero, favorecer la profundización de la espiritualidad franciscana. Segundo, cooperar en la formación inicial y permanente de los franciscanos seglares. Esto es muy importante, ¿eh? El rol del asistente en la formación de los franciscanos seglares. Párrafo segundo. En el Consejo de la Fraternidad, en los capítulos selectivos u ordinarios, actúa respetando las responsabilidades y el papel de los seglares, dándoles la prioridad en lo que respecta a la guía, la coordinación y la animación de la fraternidad. ¿Eh? Ese es nuestro rol, ¿eh? Dejar que los franciscanos seglares se encarguen de la guía, de la coordinación, de la animación, todo lo que es funcional, y que lo saben hacer mucho mejor que nosotros, eso lo tienen que hacer los franciscanos seglares, los laicos. Tercero, participa activamente, dice, y vota en las deliberaciones y en las decisiones tomadas, ya sea en el consejo como en el capítulo. En particular, es responsable de la animación de las celebraciones litúrgicas para las cuales se tiene que preparar, ¿eh? Si tiene que celebrar una misa, que por favor el asistente prepare una homilía y que sea breve en lo posible, ¿eh? Y en las reflexiones espirituales, como dice el texto, cuando se le piden durante las reuniones del consejo o del capítulo. Fíjense que acá se está hablando de la participación, de la presencia del asistente en las reuniones del consejo y en las reuniones de la fraternidad. ¿Eh? Tiene que estar presente o también cuando se celebra un capítulo. Vamos adelante. Artículo 14. Bueno, este artículo ya empieza a hablar de la visita pastoral. Por supuesto, del nivel ¿eh? superior a un nivel inferior, ¿no es cierto? Y dice así, la visita pastoral es un momento privilegiado de comunión de la Primera Orden y la TOR con la OFS. Se efectúa en nombre de la Iglesia. ¿Y para qué sirve? Y para reavivar el espíritu evangélico franciscano, asegurar la fidelidad al carisma y a la regla, y ofrecer ayuda a la vida de la fraternidad. También para consolidar el vínculo de unidad de la OFS y promover una mayor inserción en la familia franciscana y en la Iglesia. Estamos hablando entonces de la visita pastoral. Ustedes saben que los laicos hacen lo que se llama visita fraterna. Nosotros hacemos la visita pastoral. Párrafo segundo. ¿Qué tiene que hacer el visitador? Fíjense, está en rojo todos los verbos. Fortalece, evalúa, presta atención, se interesa, comprueba, alienta, promueve. Vaya si tiene actividad el visitador, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que hacer leyendo el texto. Primero, fortalece a la fraternidad para su presencia y misión en la iglesia y en la sociedad. Segundo, evalúa la relación entre la fraternidad seglar y la religiosa. Tercero, presta atención a los programas y métodos y experiencias formativas. Cuarto, se interesa por la colaboración y el sentido de corresponsabilidad entre los responsables seglares y los asistentes espirituales.
Luego, comprueba la calidad de la asistencia espiritual que se da a la fraternidad visitada, alienta a los asistentes en su servicio y promueve su formación permanente espiritual y pastoral. Párrafo tercero. A petición del respectivo consejo, un delegado de la conferencia de asistentes efectúa la visita pastoral. Entonces, es el consejo que pide al nivel inmediatamente superior, pide, y dentro de estos, a la conferencia de asistentes, pide la visita. Hay que pedirla formalmente, esta visita pastoral. Cuando no la pide, ahí dice por causas urgentes y graves o en caso de incumplimiento del ministro y del consejo en hacer la petición, entonces la visita pastoral puede ser efectuada a iniciativa de la Conferencia de Asistentes Espirituales, oído el consejo de la OFS del mismo nivel. Párrafo cuarto. Se aconseja hacer la visita pastoral junto con la fraterna, ¿eh? Entonces va el fraile, el asistente espiritual, junto con el laico del nivel inmediatamente superior. Se aconseja que la hagan juntos. Se puede hacer separada, pero se aconseja que la hagan juntos. Por lo tanto, son dos visitas, la pastoral y la fraterna, concordando el programa, por supuesto, con la fraternidad visitada. ¿Eh? Hay que comuniquen oportunamente al consejo interesado el objetivo y el programa de la visita. Y tienen que ver los libros de registro y de actas. Bueno, acá después podemos charlar un poquito. ¿Cuáles son los libros que tiene que tener toda fraternidad seglar? Acá menciona libros de registro y de actas, comprendidos los correspondientes a las visitas precedentes, a la elección del consejo y a la administración de los bienes. Harán una relación o informe de la visita efectuada, anotándola en el adecuado registro de la fraternidad visitada y la darán a conocer al consejo del nivel que ha efectuado la visita. Párrafo quinto. En la visita de la fraternidad local, el visitador o los visitadores, ¿con quién se encontrarán? Con toda la fraternidad, no solo con el ministro, con el consejo, con toda la fraternidad. Y acá dice el texto, y con los grupos o secciones, hay fraternidades que son mucha gente, entonces están divididas en grupos o secciones. Normalmente no están estos grupos o secciones, pero bueno, puede ser que si los hay, también encontrarán a estos grupos o secciones. Prestarán atención a los hermanos en formación y a aquellos hermanos que pidan un encuentro personal. Todos los hermanos tienen derecho a pedir un encuentro personal con los visitadores. Donde sea preciso, realizarán la corrección fraterna de las faltas que hayan comprobado. Este artículo 15 es muy importante. Presten atención, por favor. El asistente es nombrado, como ya hemos dicho, por el superior mayor competente, oído el consejo de la fraternidad interesada. Donde más de un superior mayor de la misma orden está implicado en el nombramiento de un asistente, se siguen las normas establecidas colegialmente por los superiores con jurisdicción en el territorio. Bueno, de esto se ocupan los superiores mayores. Párrafo tercero. El nombramiento del asistente se hace por escrito y para un tiempo limitado que no supere los 12 años. Y esto a todos los niveles. ¿Mm? Fíjense, yo cuando era asistente general fui nombrado para un primer periodo de 6 años, luego otra vez nombrado por otros 6 años y terminé. No podía seguir otros 6 años más. No tiene que superar los 12 años. Y ahora vamos al párrafo cuarto.
Acá ustedes pueden plantear varias preguntas. Si prestan atención, no hace falta que pregunten mucho, pero igual, vamos a retomarlo después, ¿eh? Este artículo 15, párrafo cuarto. Cuando no es posible dar a la fraternidad un asistente espiritual, miembro de la primera orden o delator, el superior mayor competente, en este caso un ministro provincial, por ejemplo, puede confiar el servicio de la asistencia espiritual. Fíjense, tres posibilidades, A, B y C. A. Religiosos o religiosas pertenecientes a otros institutos franciscanos. B. Franciscanos seglares, clérigos o laicos específicamente preparados para este servicio. Por ejemplo, un franciscano seglar puede ser asistente espiritual no de su propia fraternidad, obviamente, sino de otra fraternidad. ¿Eh? ¿Se entiende? Basta que esté preparado para este servicio. Y en tercer lugar, C, otros clérigos diocesanos o religiosos no franciscanos. ¿Eh? Puede ser un sacerdote del clero o puede ser un religioso de otra orden, o de otra congregación que no sea franciscano. ¿Eh? Pero tiene que estar debidamente preparado y con el permiso de sus superiores, ¿no? Pero siempre los nombra. ¿Quién los nombra? A los asistentes espirituales siempre los nombra el superior mayor o el ministro provincial franciscano. ¿Eh? Artículo 16. El número de los asistentes que forma parte de los consejos en los distintos niveles sea correspondiente al número de las órdenes que efectivamente dan asistencia a las fraternidades locales en el ámbito de la fraternidad internacional, nacional y regional. No habla de la fraternidad local, ¿eh? Porque a estos tres niveles, internacional, nacional y regional, se supone que son más de uno. ¿Eh? Párrafo segundo. A nivel internacional, nacional y regional, los asistentes, si son más de uno, forman una conferencia, conferencia de asistentes, y ofrecen su servicio colegialmente. Yo lo subrayé ahí en rojo, ¿eh? Como colegio. Es decir, colegialmente significa coordinando entre ellos. ¿Eh? Los miembros de la conferencia, ¿eh? colegialmente ofrecen su servicio a la OFS y a la JUFRA. El párrafo tercero habla del reglamento interno. Dice así: cada conferencia de asistentes funciona conforme a su reglamento interno aprobado por los respectivos superiores mayores. No tiene que ser un documento largo, basta una paginita, un reglamento interno, para que coordine un poquito, a ver, la actividad de esta conferencia de asistentes. Y párrafo cuarto, los estatutos nacionales, es decir, de cada país, y regionales también, de la OFS, establecen el número de asistentes que participarán en el capítulo nacional de la OFS o regional. ¿Eh? En una época a veces había más asistentes espirituales en un capítulo nacional que los mismos seglares, no. Los estatutos nacionales tienen que establecer el número de asistentes. Bien. El artículo 17, que se refiere a los asistentes generales, no lo voy a leer, no nos interesa. Tampoco nos interesa el artículo 18. Y vamos directamente a los asistentes nacionales. Bueno, como ya hemos visto, en los principios generales son nombrados por los superiores mayores, obviamente. Si son más de uno, forman una conferencia, ven el párrafo segundo, y ofrecen el servicio colegialmente. Es deber, y esto es importante, este párrafo tercero, es deber de la conferencia de los asistentes nacionales, o si es uno solo, del único asistente nacional, fíjense, colaborar, promover, coordinar y promover. Entonces, leemos A. ¿Colaborar con quién? Con el Consejo Nacional, en el trabajo de animación espiritual y apostólica de los franciscanos seglares
en la vida eclesial y social de la nación y en particular en la formación de los responsables. B. Proveer a la visita pastoral de los consejos regionales, ¿eh? Y a la presencia en los capítulos regionales electivos. C. Coordinar a nivel nacional el servicio de la asistencia espiritual, la formación de los asistentes y la unión fraterna entre ellos. Y D. Promover el interés de los religiosos por la OFS y por la JUFRA. Pasamos al artículo 20, que se refiere al asistente nacional. ¿Qué tiene que hacer? Debe informar, debe mantener informado a los superiores mayores, y a su orden sobre la vida y las actividades de la OFS y de la JUFRA en la nación. Estamos hablando de los asistentes nacionales, ¿eh? Párrafo segundo. Además debe tratar las cosas que se refieren al servicio de la asistencia prestada por su orden a la OFS y a la JUFRA. Encontrar a las fraternidades locales asistidas por su orden. Por ejemplo, si el asistente nacional es capuchino y bueno, tiene que visitar a las fraternidades locales que fueron erigidas canónicamente por la orden, por la provincia capuchina. En esa nación y tener relaciones fraternas y constantes con los asistentes regionales y locales de su orden. Los asistentes regionales, bueno, es análogamente, es lo mismo que los asistentes nacionales, pero nada más que en la región. Por lo tanto, el artículo 21 no lo leo, ¿eh? Y vamos, y tampoco voy a leer el artículo 22. Entonces ya vamos directamente al rol, a la competencia de los asistentes locales. ¿Mm? Y ya estamos terminando, porque el Estatuto para la Asistencia tiene 24 artículos. ¿Ve? Si voy más adelante, ven, ahí está el último, el 24. Bien, volvamos al artículo 23. Son dos artículos que se refieren a los asistentes locales. Párrafo 1. Como los otros asistentes, también el asistente local es nombrado por el superior mayor según el derecho propio, oído el consejo de la fraternidad interesada. El derecho propio ¿eh? de la orden a la que pertenece el religioso, pero también teniendo en cuenta las indicaciones de las constituciones generales de la OFS. Párrafo segundo. El asistente local, ¿qué tiene que hacer? Tiene que promover, fíjense, en rojo está, promueve, promueve, dos veces. Leo, el asistente local promueve la comunión de la fraternidad y entre esta y la primera orden y la TOR. Bueno, es importante este rol, esta actividad, promover la comunión, evitar toda división. El Papa Francisco se cansó de hablar de la murmuración que existe entre los católicos, entre los cristianos. Por favor, porque eso es, bueno, no me acuerdo cómo lo definía, pero me parece que era como algo así como terrorismo o bueno, como quien tira bomba. O sea, evitar toda murmuración. Entonces, ¿qué tiene que hacer el asistente local? Promover la comunión. Y sigue el texto diciendo, de acuerdo con el guardián o el superior local, procura que se establezca una recíproca, otra vez, comunión vital. Recíproca tiene que ser, entre la fraternidad religiosa y la seglar. Y de nuevo se vuelve a repetir el verbo promover, promueve la presencia activa de la fraternidad en la iglesia y en la sociedad. Es decir, no puede estar aislada la fraternidad local de la iglesia y de la sociedad. ¿eh? Tiene que tener visibilidad en la iglesia, en la parroquia, en la iglesia diocesana y en la sociedad. No puede estar como escondida. O sea, y esto es rol del asistente, promover esta presencia activa. Y ya concluyo entonces la presentación del estatuto con este último artículo, artículo 24, que también se refiere al asistente local. Dice el texto que junto con el Consejo de la Fraternidad es responsable de la formación de los candidatos. ¿eh? Aquellos que quieren ser franciscanos seglares, bueno, tienen que recibir formación, mucha formación,
tanto de parte del asistente como de los otros miembros del consejo de la fraternidad. Y fíjense la otra cosa que tiene que hacer, evaluar, manifiesta su evaluación sobre cada candidato antes de la profesión. Es decir, antes de dar la profesión a cualquier hermano seglar, hay que escuchar la opinión del asistente, su evaluación. Por supuesto, si el asistente está siempre presente, porque si no va nunca a la fraternidad o va pocas veces o no colabora en la formación inicial de los candidatos, poco o nada puede decir, ¿no? Último párrafo segundo del artículo 24. Junto con el ministro, establece un diálogo con los hermanos que se encuentran en dificultad, que tienen, por ejemplo, la intención de retirarse de la fraternidad o que se comportan en grave contraste con la regla. Entonces, cuando hay algún hermano que se encuentra en dificultad, ¿quiénes tienen que dialogar con este hermano? El ministro de la fraternidad, acompañado por el asistente espiritual. Y con esto les digo, fin de la presentación. ¿Podemos concluir la grabación acá? Ahora sí, Bueno, Andrea. ya estamos grabando Hola. entonces. eh, Acabamos de presentar entonces la tercera parte del Estatuto para la Asistencia Espiritual y Pastoral a la Orden Franciscana Seglar. ¿M? Este tercer título o tercera parte se refiere al cometido o rol del asistente espiritual, asistente espiritual a los distintos niveles. Por supuesto, nosotros nos concentramos en el asistente nacional, en el asistente regional y en el asistente local. ¿eh? Ya parece que Andrea se nos Pasamos a las preguntas entonces desconectó. que ustedes Ah, no, ahí está. tengan. ¿eh? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Paz y bien. Ilka, desde Panamá. Soy formadora local de la Sí. Fraternidad San Antonio de Padua. Ajá. Bien, mi pregunta es la siguiente. Yo como formadora, tengo en formación un sacerdote que es de la Fraternidad Misionera de María. Él va a entrar ya a hacer sus promesas perpetuas, ¿verdad? Como OFS, pero yo quería saber si el hecho, como es sacerdote, pero es OFS, miembro de la fraternidad, lo invalida en algún momento de necesidad de asesoría espiritual como tal. A ver, ¿este sacerdote pertenece a una a otra institución? Correcto, sí, pertenece a la Fraternidad Misionera de María. ¿Esa fraternidad es un instituto religioso o es un grupo piadoso, un grupo... No, es instituto religioso, él es sacerdote. No puede ser. Sí, bueno, pero entonces, si es un instituto religioso, es incompatible con la OFS, ¿eh? No puede Ajá, ser ok. miembro, Ajá, no puede, investigo. Ajá. no puede ser miembro de no puede ser miembro de dos, porque les cuento, un instituto religioso necesita aprobación eclesiástica, ¿eh? Puede ser de carácter diocesano o de carácter pontificio. Los miembros de la Orden Franciscana Seglar, eh, las constituciones y toda la legislación fue aprobada ¿eh? Por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Entonces, son incompatibles. Si fuera sacerdote del clero solamente, del clero diocesano, de una diócesis, Ok, entonces sí puede ser franciscano seglar. En este caso se le diría franciscano secular, pero bueno, es un detalle. Ahora, si pertenece a otro instituto religioso, no puede ser franciscano seglar, es incompatible. ok, gracias. Vamos con Andrea.
Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Noches. Andrea de la Orden Franciscana Seglar, Fraternidad San Francisco de Asís, Cartago, Costa Rica. Mi Mucho gusto. pregunta es la siguiente: ¿cómo? Porque ahí habla el artículo 15 Muy de que bien. la persona tiene que ser idónea. ¿Cómo sabe uno que la persona tiene un mínimo de preparación? ¿Hay alguna parte que diga que, digamos, tiene que tener A, B, C? Ajá. El artículo 15 del Estatuto para la Asistencia dice eso. ¿Me escucha? Ujú. Sí, señor. Ajá. ¿Puede leer el texto, por favor? Este lo que habla es que, digamos, en caso de que, digamos, sea alguien diocesano, religioso, institutos religiosos, ¿verdad? Todo lo reconocido o hasta un franciscano seglar, digamos, ¿qué preparación o cómo se mide la capacidad de que la persona realmente puede servir como asistente espiritual? Bien. El tema este de la idoneidad ya lo dice la regla de la OFS. Si ustedes abren la regla, que es muy cortita, la regla de ustedes es muy cortita. Después lo retoma el Estatuto para la Asistencia, pero la regla de la OFS en el artículo 26, ¿no? Dice como signo concreto de, estoy leyendo la regla de la OFS aprobada por el San Pablo VI, el Papa Pablo VI. Artículo 26. Como signo concreto de comunión y de corresponsabilidad, los consejos de los diferentes niveles, según las constituciones, pedirán religiosos idóneos y preparados para la asistencia espiritual. ¿A quién? A los superiores, ¿eh? A los superiores mayores. Bien. Idóneos y preparados. Su pregunta fue cómo saber si la persona es idónea para ser asistente espiritual. Bien. Son las dos únicas características que tiene que tener un asistente espiritual. ¿Eh? La idoneidad se refiere a las capacidades naturales que tiene la persona, por ejemplo, capacidad de escucha, capacidad de diálogo, paciencia, ¿eh? Son cualidades naturales, pero que también se pueden cultivar, es cierto. No es que uno nace ya siendo paciente, no, no. Los niños son caprichosos, los niños tienen que aprender. Uno tiene que ser generoso, ¿no es cierto? Con el tiempo, que le damos a los hermanos seglares. Bueno, esa es la idoneidad. ¿Eh? La preparación, como la palabra lo dice, es lo que uno necesita, adquirir a lo largo del tiempo, la preparación. Por ejemplo, yo en varias ocasiones encontré fraternidades que no tenían asistente, entonces, bueno, lo primero que yo les preguntaba, ¿conocen a alguien que sea idóneo, es decir, que tenga estas capacidades naturales, ¿no? A mí no me preocupa que no esté preparado, porque si la persona es idónea, se prepara, ¿eh? Se prepara con el tiempo. Los padres, un padre de familia, una madre, no es que nació sabiendo, no hay escuela para padres, no, se prepara. Bueno, el asistente espiritual, lo importante es que sea idóneo. El problema es que puede ser una persona muy preparada, que sepa mucho de franciscanismo, mucho de teología, pero no tenga idoneidad, o sea, no sea una persona paciente, no sepa escuchar, no sepa dialogar, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que ser idóneo y preparado. Tampoco solamente idóneo, bueno, tiene que prepararse, tiene que leer las constituciones, tiene que leer la regla de la OFS, tiene que leer, tiene que prepararse, ¿eh? Y sobre todo en el mundo actual, ¿eh? Fíjense, ya estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, el asistente espiritual tiene que estar actualizado en muchas cosas, no solamente en cuestiones franciscanas, también en los medios de comunicación. Es decir, cuanto más preparado, mejor. Y cuanto más idóneo, también. Espero haber respondido. Gracias. Sí, claro.
Bien. Nos quedan varios minutos Sí, todavía. vamos a leer una pregunta, perdone, Fray. Dice Mauricio Molina, Sí. ¿cómo es la preparación de un asistente espiritual? Bueno, si se trata de un fraile, esta preparación la tiene que recibir en el seminario, ¿no es cierto? Y, y esta preparación implica no solamente conocimiento de las fuentes franciscanas, escritos de San Francisco, las primeras biografías, ¿no es cierto? Que se llaman agiografías también, ¿eh? La de Tomás de Celano, que fue el biógrafo oficial, las biografías de San Buenaventura, la leyenda de Perusa, la de los tres compañeros, en fin, conocer, las fuentes franciscanas. Pero no solo eso, no solo intelectualmente, también el asistente espiritual tiene que encontrar a los franciscanos. El futuro asistente espiritual que se está preparando tiene que tener un contacto directo, encontrarse presencialmente con los franciscanos seglares. Por ejemplo, un fraile que está en formación, bueno, que acompañe a un fraile que ya sea asistente espiritual, ¿no? Que lo acompañe, que esté presente, que escuche, que vea. Eso es si se trata de un fraile. Si se trata de otro franciscano seglar o de un asistente de un clérigo, un sacerdote o de otra congregación religiosa, y bueno, también esta persona tendrá que conocer las fuentes franciscanas, tendrá que encontrarse con los franciscanos seglares y bueno, y tener la humildad de aprender, de formarse. Por eso es importante que sea idóneo, ¿eh? Como vuelvo a repetir, la idoneidad que tiene que ver con las cualidades de la persona, ¿eh? Capacidad de escucha, de diálogo, tener paciencia, y que se prepare. Muy bien, Fray, gracias. Otra pregunta que tenemos de Eduardo dice, saludos de paz y bien. ¿Puede un asistente nacional ser asistente de una fraternidad local? Por supuesto, por supuesto. Siempre y cuando tenga tiempo, ¿no? Pero sí, sí, no es incompatible, ¿eh? No es incompatible. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo haber sido asistente nacional en dos países, en Argentina y en Uruguay, y además yo era asistente de una fraternidad local en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. O sea que estaba asistiendo, digamos, a tres fraternidades, una local y dos fraternidades nacionales. Muy bien, gracias. Roberto González Castro, le damos la palabra. ¿Lo escuchamos? Buenas, bendiciones, paz y bien. La consulta es la siguiente. Bueno, en el último artículo que leíamos decía que, bueno, más bien en el antepenúltimo, que el fray también es encargado, o el acompañante es encargado de la formación y también de dar como un visto bueno, por así decirlo, si el hermano pasa o no pasa de etapa. Eh, Vos lo recalcás que, digamos, siempre y cuando acompañe. El problema está que muchas veces, como eso está en el papel, aunque no acompañen, asumen, dicen, no, es que en el papel dice, y entonces yo digo que no, aunque no han acompañado, aunque no han tenido el proceso del hermano, ¿verdad? Y a veces se dan esas circunstancias de querer aún así tomar una decisión. ¿Cómo hacerle ver a un fraile que digamos que no está, que aunque es, ¿cómo decirlo? Perfecto, Aunque es entendí respaldado. perfectamente. Ah, Entendí ok, perfectamente la pregunta y me parece gracias. muy oportuna. Te agradezco, Robert González, porque efectivamente el asistente, justamente la palabra asistente, ad sister, el que está presente, el que está al lado, acompañando, ¿no? Bueno, ¿cómo va a evaluar una vocación, un candidato, si no participa de la vida de la fraternidad, si no participa del consejo de la fraternidad? Bueno, ahí es el ministro de la fraternidad y los otros miembros del consejo que le tienen que decir al señor asistente, mire, usted no puede opinar, por más que el texto, que el artículo 24, párrafo 1 del estatuto diga
que usted tiene que manifestar su evaluación del candidato, lo primero que tiene que hacer es evaluarse a sí mismo de que no está participando en la vida de la fraternidad. Creo que está claro, ¿no? O sea, ¿cómo puedo evaluar a alguien si no lo conozco? Eso se llama honestidad intelectual también y moral, honestidad moral. Entonces, los hermanos, el ministro de la fraternidad y los otros hermanos le tienen que decir, mire, señor asistente, usted en esto acá no puede opinar, porque usted no estuvo presente, no acompañó al candidato a lo largo de su formación. Muchas gracias, Gracias, Fray. Fray. Nos llega otra pregunta de Brenda Peralta. Dice, buenas noches, Fray Martín. En seguimiento a la pregunta de quién puede pertenecer a la OFS, una religiosa que no tiene votos perpetuos o un fraile que no sea sacerdote podría ser OFS. No, no, no. Por el mismo por lo que respondí hace un rato, son incompatibles, o sea, porque el dicasterio Vaticano eh, de los institutos de vida consagrada y sociedad de vida apostólica es el que aprueba, que reconoce a la orden franciscana, los miembros de la orden franciscana seglar, pero también a otros institutos. ¿Eh? Dentro de la iglesia. Entonces, son incompatibles. O pertenezco a uno o pertenezco al otro, ¿no? En este sentido, no podemos hablar de doble pertenencia. Yo no puedo pertenecer a una congregación religiosa, una religiosa, por ejemplo, una mujer, a una congregación femenina y al mismo tiempo ser miembro de la orden franciscana seglar, o un fraile, menos todavía. Gracias, Fray. Y ah, agregaría a la pregunta que acaban de hacer, la doble pertenencia también sí es válida entre la OFS y la JUFRA. Bueno, ahí Por sí, ejemplo, ¿no? ok. Sí, 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 ahí sí, porque estamos dentro de la familia, digamos, dentro de la orden, la JUFRA. Fíjense, la JUFRA se mueve en el ámbito de la OFS, no en el ámbito de la primera orden o de la segunda. Como son laicos, los jóvenes son laicos, entonces, justamente en las constituciones generales de ustedes, tiene, creo que son dos los artículos que dedica a la JUFRA, ¿no es cierto? Si no me equivoco. A ver, son el artículo, ya les digo, el artículo 96 y el artículo 97 de las constituciones generales de la OFS están dedicados a la juventud franciscana, ¿no? Y ahí se dice claramente que pueden pertenecer, se habla de la doble pertenencia, ¿no es cierto? Es posible. Pero claro, cuando el joven ya cumplió los 30 y tiene más de 30 años, entonces ahí sí tiene que, ya deja de pertenecer a la Jufra y ya, digamos, queda como franciscano seglar. O no necesariamente tiene que, por ejemplo, un joven de la juventud franciscana no necesariamente tiene que pasar a la OFS, no, tiene que tener la libertad de, no sé, de elegir otra vocación. Puede ser monje, puede ser fraile, o si es una religiosa, si es una mujer, puede ser clarisa, en fin. Lo importante es que haga un camino de discernimiento, ¿no? Con otros jóvenes, y por eso es importante la juventud franciscana, porque la generosidad nuestra nos abre a todas las vocaciones dentro de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? Muy bien, Fray. Nos llega otra pregunta. Dice, cuando una hermana de la comunidad se viste como religiosa y confunde a la gente a la gente, ¿qué hay que hacer cuando la hermana es rebelde y no se quiere quitar la vestimenta? Me hacen reír ustedes, porque este problema nos lo encontramos sobre todo en África, lo hemos encontrado, porque ustedes saben que ellos quieren, siempre quieren tener una divisa, un traje, algo que los identifique, ¿no? Y yo recuerdo que los obispos de las conferencias episcopales de los distintos países de África nos pedían, por favor, a los frailes, que les digamos a los franciscanos seglares que no pueden llevar el hábito de los religiosos, no pueden, porque confunden.
Entonces, ustedes tienen, los franciscanos seglares tienen sus propios signos, ¿no? El más importante es la tau, ¿no es cierto? Pero todavía en algunos lugares se usa el escapulario, pero no pueden ponerse un hábito, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo la impresión que me causó en Zambia, ¿no? Cuando me llamaron para presidir la misa para la celebración del aniversario de Santa Isabel de Hungría, ¿no? Eran más de 1000 laicos presentes allí, franciscanos seglares, y me acuerdo que había algunos franciscanos, mujeres franciscanas seglares con el hábito como el nuestro, hábito gris, y había una mujer dándole de mamar a un niño, a un bebito. Yo la verdad no, nunca había visto algo igual, me causó, bueno, me causó risa, me causó, tampoco para condenar, pero claro, eso confunde, ¿no? Entonces, son laicos y como laicos tienen que tener una vestimenta acorde a la dimensión laical. Esto es muy importante y lo quiero subrayar. Ustedes son, fíjense el título que tienen. Antes se llamaban terciarios, no. Hoy se habla de orden franciscana seglar. Es una verdadera orden porque fue fundada por San Francisco, es franciscana porque tiene formación franciscana, porque tiene una espiritualidad franciscana reconocida por la Iglesia, y es seglar, secular. Seglar significa mundo, secular mundo, es decir, eh, digamos, está en el mundo sin pertenecer, sin ser del mundo, pero está en el mundo, está insertado en la sociedad. Entonces, no vive eh, como los religiosos. Nosotros los religiosos vivimos, tenemos vida fraterna en comunidad, bajo un mismo techo. Ustedes, los franciscanos seglares, tienen vida fraterna, pero cada uno viviendo en sus casas, cada uno participando en la vida social, en los trabajos, en los distintos compromisos. No pueden confundirse con los religiosos o las religiosas franciscanas. Espero haber respondido, ¿no? Gracias, Fray. Tengo una pregunta por acá que dice que si una hermana Clarisa puede ser acompañante Sí, por supuesto, o claro. formadora también. Ujú. Sí, claro, sí. Por eso yo les pido que a veces ustedes, acá me permito hacer una aclaración. Ustedes a veces hacen preguntas cuyas respuestas están en las constituciones generales de la OFS y en el Estatuto para la Asistencia, este que que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si ustedes leen el artículo 15, ¿no? Como yo se los leí, el artículo 15, párrafo cuarto, dice claramente, cuando no es posible dar a la fraternidad un asistente espiritual, miembro de la primera orden y de la torre, o sea, un fraile, ¿no? El superior mayor competente puede confiar este servicio a religiosos o religiosas pertenecientes a otros institutos franciscanos. Si se trata de una clarisa, también ¿eh? El superior mayor, el ministro provincial, puede nombrar una hermana clarisa como asistente espiritual, pero antes de nombrarla, tiene que tener el permiso de la abadesa, ¿eh? No puede nombrarla así nomás. ¿Mm? Lo mismo sucede con otras religiosas de otros institutos. Tiene que tener el permiso de la madre provincial. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias, Fray. Le damos la palabra a Fray Ignacio. Bueno, lo escuchamos. A ver qué dice. Hola, paz y bien. Paz y bien. Bueno, espero verme, es que estoy en un viaje. No se Entonces, preocupe. Hable fuerte, por favor. sí, paz y bien, hermanos. Solo una consulta, Fray. En el caso de lo que preguntó la hermana Ilka respecto a este sacerdote y aclarado el asunto eh, de su doble pertenencia, recuerdo un hermano mencionar una figura como, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero era algo de hermano anexado o una persona que quiere o sea, sin las obligaciones legales, canónicas, etcétera,
estado laical, pero que tenga como cierta adhesión a la espiritualidad. Lo pregunto porque me imagino que en la intención de este sacerdote o quien fuese, este, es como un deseo de vivir algo de la espiritualidad de Francisco, ¿no? Pero obviamente se sabe que tiene su propia espiritualidad. Entonces no existe esa figura de que pueda ser alguien que, es que no recuerdo el término, pero es como Y anexado. Sí, bueno, a ver, sí, tierra. creo que haber entendido tu pregunta. Y hace Si ahí. ustedes leen las constituciones generales de la OFS, en el artículo 53, párrafo 5, dice, los estatutos nacionales, es decir, de cada país, pueden prever formas particulares de adhesión a la fraternidad para quienes, sin pertenecer a la OFS, deseen compartir su vida y sus actividades. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Líbano, ustedes saben, allí hay católicos, pero también hay muchos musulmanes. Bueno, eh, en alguna fraternidad del Líbano, en algunas de ellas, hay musulmanes participando, compartiendo la vida y las actividades de la fraternidad, pero no pueden ser en una fraternidad, ¿no? Local, por ejemplo, no, la mayoría no pueden ser musulmanes, porque si no se desvirtúa, se desnaturaliza esa fraternidad. Por eso los estatutos nacionales tienen que establecer las formas particulares y tienen que decir, bueno, que no sean más del, no sé, un 20% de los miembros de esa fraternidad, ¿eh? Pero entonces se llaman miembros adherentes. Vuelvo a leer el texto. Estoy leyendo Constituciones Generales OFS, artículo 53, párrafo quinto. Los estatutos nacionales pueden prever formas particulares de adhesión a la fraternidad para quienes, sin pertenecer a la OFS, es decir, no pueden hacer la profesión de vida evangélica, entonces, para quienes sin pertenecer a la OFS deseen compartir su vida y sus actividades. ¿Mm? Fíjense que no dice compartir las celebraciones litúrgicas. Claro, un musulmán no puede comulgar porque es musulmán. No pertenece a otra religión, pero sí puede compartir la vida y las actividades de la fraternidad. ¿Mm? Espero haber respondido, ¿eh? Muchas gracias, Fray. Le damos la palabra a Fray Hernán López. Sí, Lo escucho, Hernán. pues es lo que se estaba viendo que hace rápido. Cuando una ministra o ministro renuncia de su cargo, eh, puede subir inmediatamente viceministro, pero ¿qué se tiene que revisar ahí para que pueda subir a ministro? Sí, bueno, el lenguaje es muy interesante. Subir, cuando usted dice subir. Sí, Eh, a ver, ser ministro de una fraternidad implica un servicio, ¿no es cierto? Eh, Vamos a cambiarle el lenguaje, no subir como si fuera que uno asciende, ¿no? En un ok, grado, como asciende, como quien está haciendo carrera, ¿no? Eh, Acá la pregunta concreta sería, ¿cuándo un ministro de una fraternidad renuncia, se retira, quién asume el rol el rol que estaba desempeñando este ministro, ¿no es cierto? sí, Entonces, para eso hay que leer las constituciones generales. Yo no invento nada. Fíjense, yo siempre vuelvo a las constituciones generales de la OFS, a los estatutos. El artículo 52 de las constituciones generales, cuando habla de las competencias del viceministro, en el artículo 52 dije, eh, párrafo primero, número D, dice así. Competencia del ministro. Asumir las funciones de ministro cuando el oficio quede vacante.
O sea que cuando el oficio del ministro queda vacante, ¿quién asume? El viceministro. Porque aquí ustedes en ese artículo van a encontrar todas las competencias del viceministro. La primera es colaborar con el ministro. La segunda, ejercer las funciones que le sean confiadas por el Consejo. Bueno, y la última es justamente asumir las funciones de ministro cuando el oficio quede banal, es decir, cuando el ministro renuncia. ¿Eh? Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Si Alguien que no, tire y pegue. Vamos, no se queden, no sean tímidos. Nos quedan un montón de minutos, más de 20 minutos. Aprovechen, porque es la ocasión. Aprovechen la oferta, ¿eh? Eh, un laico Sí, puede también acompañar a un se cortó, se cortó la fraile comunicación. de otra orden. Puede, Puede perdón, repetir la pregunta? ¿puede un laico de diocesano eh, acompañar a un fraile que sea de otra orden? ¿Un diocesano acompañar a un fraile? No, estamos hablando de los franciscanos seglares. O sea, un laico diocesano Puede puede, acompañar a un puede fraile, acompañar como asistente espiritual una fraternidad seglar, claro. ajá, como Eso sí, asistente espiritual o sí, viceversa, al revés. no, no, a ver, vamos por parte, vamos por parte. No, porque si no nos confundimos. O sea, Eh, un laico puede, Se corta, a ver, yo creo que estamos volviendo puede al artículo 15. asistir o acompañar. Estamos volviendo al artículo 15 del estatuto. El artículo 15, párrafo cuarto, dice que también un clérigo diocesano, un sacerdote del clero, puede ser asistente de una fraternidad franciscana seglar. Bien, para eso tiene que ser, otra vez, ¿cuáles son las características que tiene que tener un asistente? Sea fraile, sea del clero, sea de otra congregación. ¿Cuáles son las características? Tiene que ser idóneo y preparado. Grábense bien esto, idóneo y preparado. Y yo les diría que esta idoneidad y preparación se requiere para cualquier oficio en la iglesia. Un párroco también tiene que ser idóneo y preparado. Es decir, un párroco tiene que ser idóneo, es decir, una persona con capacidad de escucha, de diálogo, de tener paciencia, en fin, tener varias virtudes humanas, cualidades humanas y espirituales. Y al mismo tiempo que tiene que ser preparado, es decir, se tiene que preparar. Por ejemplo, un párroco tiene que preparar la homilía del domingo. No puede estar ahí hablando y hablando media hora que no dice nada y la gente, así como llegó, se fue. No. El Papa Francisco fue claro en este sentido cuando dijo que los sacerdotes tienen que preparar bien las homilías. Bueno, entonces, idóneo y preparado. Esas son las características de un asistente espiritual. Si después de este taller, el encuentro anterior y el de hoy, les quedó claro esto, ya creo que hemos dado un paso importante. El asistente espiritual de una fraternidad franciscana seglar tiene que ser idónea y preparada. excelente, Fray, gracias por aclararnos estas preguntas que tenemos, ¿verdad? Hay muchas, muchas más. Y Fray Isidoro, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Yo recuerdo cuando salí de El Salvador, bueno, estaba por salir, una vez estaba en la librería católica en San Salvador y de Sí. repente se me acercó un obispo que lo nombraron después arzobispo
Y él me decía, ¿usted es franciscano? ¿Era usted franciscano? Sí, es que estoy persiguiendo a un obispo, a alguien que me ayude, porque yo quiero ser franciscano, seglar. Yo quiero ser franciscano. Y entonces de verdad lo conecté con la ministra nacional y se le dio la formación. Muy humildemente me dijo la ministra, recibió toda la formación, pero como repito, él era obispo, pero era diocesano, es diocesano. Y Bueno, al excelente. final de su formación, pues él hizo la profesión. La Y de profesión de vida manera evangélica. y muy, muy humilde el hombre, un hombre de paciencia, de oración, y lo hizo muy bien. Excelente esta intervención tuya, Isidoro. En España, años atrás, hubo también otros dos obispos que pidieron, porque querían conocer la espiritualidad franciscana, querían conocer a San Francisco, querían conocer la espiritualidad, ¿no? Y bueno, y pidieron ingresar dos obispos de distintas diócesis de España, y para eso recibieron la formación que se les dio en la fraternidad local, o sea, la responsable de formación de la fraternidad local en las dos fraternidades donde ingresaron estos obispos. Ellos recibieron toda la formación franciscana de parte del responsable de la formación, que era un laico, y al final de la cual, después de la evaluación, también participó el asistente espiritual, el obispo fue admitido e hizo la profesión de vida evangélica. Pero no solo obispos fueron franciscanos seglares en la historia de la iglesia, Papas. también papas, como por ejemplo San Juan XXIII. San Juan XXIII era franciscano seglar, el Papa Juan XXIII, ¿no? El Papa bueno. Eh, es muy interesante el encuentro que el Papa Juan XXIII tuvo con los franciscanos en Roma, eh, y él evocando un texto del libro del Génesis, porque él era, se llama, el nombre de, digamos, de bautismo era José, ¿no? Giuseppe Roncalli, José Roncalli. Y entonces, cuando se presentó frente a los franciscanos seglares, recordó, ¿se acuerdan? José el hebreo en la historia del Génesis, ¿no? Que se encuentra con sus... Bueno, entonces él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, ¿no? Con un gesto muy simpático, ¿no? El Papa Juan XXIII. O sea que un obispo, y el Papa es un obispo, el Papa es el obispo de Roma, ¿no es cierto? Bueno, un obispo también puede ser franciscano seglar y necesita recibir la formación como cualquier otro, como un laico, como cualquier otro, para antes de hacer la profesión de vida evangélica. Y ahí se dan cuenta ustedes la importancia que tiene, ¿no? Y yo recuerdo otro caso de un obispo en Uruguay, que yo me acuerdo que los franciscanos seglares le decían, Monseñor, ¿no querría participar, ser miembro de una fraternidad? Y él dice, no, 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 la espiritualidad franciscana me queda muy grande, dice. Es un... no se animó. O sea que ustedes ven la importancia que tiene la Y vocación. esto me lleva también a decir la importancia que tiene nombrar personas idóneas para ser formadores también. Claro, Porque si de claro, repente llega un obispo que quiere, claro. ¿verdad? Y uno dice, no, no, me da mucho miedo, mejor no lo hago, perderíamos la capacidad de formar a alguien, ¿verdad? O sea, eso para decir la importancia que tiene para el que quede formador, de seguirse formando para seguir dando formación a otros. Es importante que los franciscanos seglares reconozcan, tengan presente que ustedes han sido reconocidos por la iglesia como vocación dentro de la iglesia. ¿Eh? Con una espiritualidad muy fuerte como es la espiritualidad franciscana, una espiritualidad que ha dado a la iglesia infinidad de testigos, incluso hasta mártires, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en Corea, Corea del Sur. Corea es uno de los países que más mártires tiene y entre ellos muchos franciscanos seglares. O sea que es una vocación realmente reconocida por la Iglesia,
muy apreciada por la iglesia. Entonces, por favor, tanto los asistentes espirituales como los formadores de las fraternidades tienen que estar muy bien preparados. Por favor, sí, sí. Gracias, Isidoro. Ujú. Gracias, Fray. Nos llegan aquí otras preguntas en el chat. Dice, ¿quién le solicita a un diocesano ser un asistente de una fraternidad, un superior de la primera orden o un obispo? Perdón, ¿puedes repetir? Sí, claro. ¿Quién le solicita a un diocesano ser el asistente de una fraternidad, un Ah, superior de bien. la primera orden o un obispo? No, ninguno de ellos. Ustedes lean por favor el texto. Lean, quien solicita el asistente espiritual es el ministro y el consejo de la fraternidad interesada, sea fraternidad local, regional o nacional. Bueno, pero por ejemplo, tomemos un ejemplo, una fraternidad local. ¿Quién solicita el asistente? ¿Quiénes tienen que buscar el asistente? Y el ministro y el consejo de esa fraternidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que conocen a un sacerdote del clero, un cura del clero muy preparado. Entonces, primero hablan, tiene que haber un diálogo informal. Hablan con este sacerdote, el sacerdote expresa su deseo también de acompañar. Entonces, ¿a quién le piden que lo nombre a este sacerdote del clero? Se lo tienen que pedir al ministro provincial que erigió canónicamente esa fraternidad. Pero al mismo tiempo tienen que tener el permiso del obispo para el que el ministro provincial pueda nombrar a ese sacerdote del clero asistente de la fraternidad, porque sin el permiso del obispo y no lo nombra el obispo, ¿eh? El obispo solo da el permiso. El que nombra a un asistente espiritual es siempre un superior mayor de la primera orden o de la TOR, tercera orden regular. Es siempre un ministro provincial. Él lo nombra. Pero en el caso del sacerdote del clero, tiene que tener el permiso de su obispo. Y en el caso de un religioso o una religiosa de otra congregación religiosa, tiene que tener el permiso de la madre provincial o del superior provincial de esa otra orden o congregación. Pero ¿quién nombra? Siempre, siempre el ministro provincial. Muy bien. A Gabriela Guevara, no sé si todavía desea hacer su pregunta. Y si no, le damos Sí, la Acá estoy buenas palabra para para noches. preguntar. siempre. Buenas Ahí noches está. a todos. En una región donde no hay seglares franciscanos, ¿con Sí, cuántos miembros podría iniciarse una fraternidad? al menos 5. Oh, ok, ok. ¿Y serían quiénes? O sea, así en general o van a necesitar No, a una primero, cabeza, alguien que primero, llegue o cómo. no, para empezar, a ver, Ajá, Eh, claro, nosotros en América Latina y del Caribe nos movemos sobre todo en países que todavía tienen una cultura católica, cristiana, pero piensen ustedes en un país musulmán. Entonces, para empezar una fraternidad franciscana seglar, lo primero que tiene que ser es católico, tienen que estar bautizados. Entonces, si hay 5 bautizados, 5 personas, por ejemplo, yo recuerdo haber estado en uno de los países más pobres de Europa, como es Albania. Albania es un país muy, pero muy pobre. Está del otro lado del mar Adriático, de un lado está Italia y enfrente Albania. Bueno, yo recuerdo que el Papa Francisco visitó este país. Bueno, y ahí lo primero que había que hacer ahí, antes de hablar de franciscanos seglares, era comprobar que eran cristianos, que eran bautizados, y no solo, sino también formados. ¿Eh? Y entonces, bueno, una vez que tienen un mínimo de madurez en la vida católica, en la vida como bautizados, ahí se pueden dar los primeros pasos, que conozcan la vida de San Francisco, las biografías, pero hay que ir muy pausadamente, paso a paso. ¿Eh? Entonces, para empezar con un grupo en preparación a una fraternidad seglar, tiene que haber al menos 5 bautizados. ok. Gracias, gracias. Buenas noches.
Aquí yo tengo una pregunta que me hizo llegar Alfonso de Colombia, el cual me preguntó, cuando los asistentes visitan a las fraternidades, ¿les compete solicitar libros de actas, de reuniones, el estado financiero de la fraternidad, es decir, la parte administrativa? Bueno, interesante esta pregunta. Lo primero que tengo que aclarar es que un asistente, una cosa es el asistente de la fraternidad local y otra cosa es el asistente del nivel inmediatamente superior que visita la fraternidad, ¿no? Como hemos hablado, la visita llamada pastoral. Entonces, un miembro, por ejemplo, un asistente espiritual de una fraternidad local, no tiene que solicitar nada. Está presente, participa de las reuniones del consejo y entonces ahí escucha cuando el ecónomo de la fraternidad presenta el estado financiero. No tiene que ir a buscar en los libros. Está presente, si está presente, escucha cómo, ¿m? Cómo están, digamos, escucha el balance de la fraternidad. Puede acceder, como es miembro de la fraternidad, del consejo, puede acceder a los libros de actas, a los libros de las reuniones, por supuesto. No necesita pedir permiso si es el asistente de la fraternidad local. Ahora, si es de un nivel inmediatamente superior cuando hace la visita, ciertamente ahí sí, junto con el laico que hace la visita fraterna, así llamada, tienen que solicitar los libros de actas, tienen que leer los libros de actas, los libros de las reuniones, ¿eh? Y el libro también de la economía. Entonces, ahora la pregunta también tiene otro motivo. Cuando habla, porque me llama la atención que diga el estado financiero, ¿no? Como si tuviera mucha riqueza esa fraternidad. Bueno, puede ser que haya fraternidades que tengan propiedades, ¿no es cierto? Entonces, atención a los frailes o a los asistentes que metan las narices en las propiedades de los franciscanos seglares. Esto hay que decirlo claramente, ¿eh? Los frailes no podemos meter las narices, en la vida, sobre todo en el estado financiero, en las propiedades, ¿eh? Ahí no nos compete. Acuérdense de lo que dice el artículo aquel, que nosotros, los asistentes espirituales, no podemos votar en cuestiones electivas, cuando hay capítulos y se eligen a los hermanos, no podemos votar, tampoco podemos votar en lo que se refiere a las decisiones de la economía, de las fraternidades. Pero sí podemos opinar, estamos llamados también a opinar desde la doctrina social de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero por favor, los frailes, los asistentes espirituales, eh, no evitemos de interesarnos por los bienes de los franciscanos seglares, por favor. Ah, y acá me permito aclarar otra cosita. Los asistentes no recibimos un sueldo de una fraternidad franciscana seglar, no. La fraternidad puede pagarnos, por supuesto, los gastos de viaje o alguna otra cosita. Y, o sea, nosotros los frailes podemos recibir lo que la fraternidad quiera colaborar, la colaboración que quiera darnos, pero no está establecido en ningún lado que nosotros tengamos que recibir un sueldo de la fraternidad franciscana seglar, ¿eh? Que esto quede bien claro, ¿eh? Pero sí, nada quita que los franciscanos seglares puedan colaborar con los gastos que nosotros podamos tener, ¿no es cierto? Muy bien, Bray. Aquí nos llega otra pregunta. Bueno, tenemos varias ahora. Nos dicen, en la profesión seglar se hacen votos. Me confunde No, el artículo no. 36. Muy bien. ¿Artículo qué dijo 36? 36, sí. A ver, vamos a ver qué dice el artículo 36. El artículo 36 dice, lo estoy leyendo, ya lo tengo acá a mano. Patricia bajó la mano, no sé si siempre quiere preguntar. Patricia María González. Sí, sí, ahora luego, gracias, Fray. Ah, claro, el artículo 36. Sí, sí, habla de votos privados. Bueno, este es otro tema. Yo diría, no hablemos entonces aquí de votos privados. Ustedes como franciscanos seglares
no hacen votos religiosos, ustedes hacen profesión de vida evangélica, así se llama. La profesión que ustedes hacen es una profesión de vida evangélica como laicos. El artículo 36 habla de votos privados. Ustedes la profesión que ustedes hacen es pública. ¿Eh? Los frailes que hacemos votos públicos, no privados. Votos privados significa que yo puedo hacer un voto, por ejemplo, de vivir en alegría permanente, un voto de generosidad, un voto. Los votos privados tienen que ver con las bienaventuranzas del Evangelio. ¿Eh? Pero es un voto privado que yo hago en el fuero interno mío. ¿Eh? ¿No? Tampoco tiene que ser secreto, no significa que sea secreto. Los hermanos de la fraternidad pueden saber que yo hago un voto, pero no tiene nada que ver con la profesión de vida evangélica que ustedes hacen. Entonces, yo diría, no entremos en detalles con este artículo 36, eso lo dejamos para otro taller. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces le damos la palabra a Patricia González. Y ya creo que es la última pregunta porque van a ser acá en Argentina las 23:30 horas. Allí creo que van a ser 9:30 de la noche, ¿no? Rosarito. Paz y bien, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, Sí, tal vez es esto un poco difícil de explicar, pero lo único que quisiera saber es, tenemos los asistentes espirituales, tenemos lo ya consciente de lo que hacen, lo que van a hacer por nosotros, pero mi consulta es el asunto de el lugar donde uno se reúne. Hay sí. fraternidades que no están a la par de una fraternidad, digamos, de frailes o de sacerdotes franciscanos. ¿Qué sucede cuando una fraternidad no tiene el local para hacer sus reuniones de formación y tal vez pueda asistir hacia donde otro hermano que viva cerca o que puedan reunirse con él? ¿Es tan permitido? ¿Cómo se puede hacer o cómo se solucionaría o nuestro asistente que tengamos nos ayude en eso, ¿verdad? Para ver cómo se hace para que las fraternidades tengan su asistente espiritual. ¿Cómo es su nombre? Me dijo. María del Rosario para servirle. María del Rosario. Mire, es una buena pregunta esta. Ujú. No hay una norma que diga que hable del lugar donde los franciscanos seglares deben reunirse. No hay una norma al respecto. Lo normal, si una fraternidad fue erigida en el ámbito de un convento de frailes o de un monasterio de clarisas, por ejemplo, bueno, lo normal es que el convento de los frailes ofrezcan un espacio, o el monasterio de las clarisas, ofrezcan un espacio para que los hermanos seglares se reúnan. ¿Eh? A veces una fraternidad franciscana seglar está erigida canónicamente no en el ámbito de un convento o de un monasterio, sino que ha sido erigida en una parroquia, por ejemplo, una parroquia no franciscana. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí tienen que ponerse de acuerdo con el párroco. ¿Eh? Ahora, también una fraternidad seglar puede reunirse en otro local que ellos decidan, qué sé yo, a veces en algunos pueblos hay lugares donde hay salones de usos múltiples, ¿no? Un Zoom, como le llaman, que puede ser en un club, ¿no? En un club social o qué. Entonces, o puede ser en una casa de familia, en una casa, por ejemplo, si hay un franciscano o una franciscana seglar que tiene una casa con un espacio amplio como para recibir a los miembros de la fraternidad, pueden reunirse allí, no hay ningún problema. El tema es el siguiente, una fraternidad franciscana seglar tiene que, y con esto termino, tiene que tener siempre presente lo que dicen las constituciones generales de la OFS. Yo lo voy a ejemplificar así, tratar de ser muy ilustrativo. Las cuatro patas de la silla. No pueden faltar una silla
Si tiene dos patas, no se apoya bien, se cae. Tampoco si tiene tres. Entonces, tiene que tener las cuatro. ¿Cuáles son las cuatro patas de la silla? Formación es la primera. Ustedes necesitan mucha formación. Vida de oración, vida litúrgica. ¿eh? La tercera pata es vida fraterna. Tienen que participar de los encuentros. ¿eh? No puede ser que uno participe una vez al año. No. Usted necesita vida fraterna. Tienen que encontrarse con sus hermanos al menos 2 veces al mes. Al menos. Y la última pata de la silla es una actividad, un compromiso en la iglesia, en la sociedad. Entonces, a ver, una fraternidad franciscana seglar tiene vida de oración, pero no es un grupito más de oración de la parroquia. Tiene una actividad apostólica, pero no es un grupo de trabajo. Tiene formación, pero no es un grupo de meditación o simplemente un grupo de formación, ¿no? Y tiene vida de fraternidad, pero no es un club de fiesta. Es decir, las cuatro patas de las sillas de manera armónica, equilibrada, son las que permiten que una fraternidad seglar sea tal. ¿eh? Yo lo ejemplifiqué con las cuatro patas de la silla, pero esos cuatro elementos ustedes los encuentran en la regla y en las constituciones generales de la OFS. Entonces, si una fraternidad se reúne no en una parroquia o en un convento o en un monasterio, ahí a no ser que el asistente sea un sacerdote y tenga permiso del párroco para celebrar fuera de la parroquia, ustedes tendrán que tener vida litúrgica, es decir, van a tener que ir a una parroquia o a un convento o al monasterio para participar de la misa. A ustedes no les puede faltar la misa. Si se reúnen en la casa de familia, pueden tener una liturgia de la palabra. No para liturgia, está mal dicho, para liturgia, no es algo paralelo, no es una liturgia paralela, es una liturgia de la palabra en la cual bien preparada, ustedes leen la palabra de Dios, tienen momento de silencio, momento de reflexión. Entonces, los cuatro elementos, para que la Fraternidad Franciscana Seglar no sea un grupito más de la parroquia, sino una verdadera fraternidad perteneciente a una orden que para la iglesia es de carácter universal. ¿eh? Ustedes se encuentran presentes en 110 naciones del mundo. ¿eh? Ustedes son, además de una orden, para la iglesia, ustedes son una asociación pública de fieles internacional. Esto según el Código de Derecho Canónico. Fíjense la importancia que tienen ustedes como orden. Entonces, como orden, cada uno de ustedes pertenece a una fraternidad local, pero también acuérdense que pertenecen a una orden internacional. ¿eh? Bueno, y creo que con esto podemos ir concluyendo. Fray Muy bien, Isidoro. Fray. Ujú. Entonces vamos a hacer como oración final la oración que dice, mi Dios y mi todo. ¿Quién eres tú, dulcísimo Señor y Dios mío? ¿Y quién soy yo, gusanillo, tu servidor? Cuánto quisiera amarte, Santísimo Señor mío. Cuánto quisiera amarte, Señor mío dulcísimo. Señor mío y Dios mío. Te entregué todo mi corazón y todo mi cuerpo, y ardientemente anhelo darte más, si supiera qué más darte. Ojalá que esto sea la oración de la noche, también para decirle al Señor, cuánto más quisiera darte, dulcísimo Señor. Muy bien. Vamos ahora, agradecidos nuevamente con Fray Martín, agradecidos con los hermanos que han puesto a disposición la plataforma y agradecidos con la asistencia de 80 personas este miércoles hoy en la segunda parte de este bellísimo y profundo taller.
agradecidos también con todos los hermanos y hermanas conectados y los que se conectarán después para verlo de otra forma diferida, pues damos la bendición entonces. El Señor les bendiga y les guarde, Amén. Amén. les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Vuelva su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Fray Martín, por favor, nos da la bendición final. Y antes de la bendición les voy a pedir un Ave María, por mí, por los franciscanos seglares que yo acompaño aquí en Argentina, y con mucho gusto entonces la bendición. Los bendiga Dios Todopoderoso, también por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el Señor es el Señor es contigo. contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el Bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Adiós. Dios. Pase bien. Gracias, Fray Martín. Gracias.